¿Me podrían confirmar? Buenas tardes, Yaki. ¿Se me escucha bien? Gracias, Yaki. No, Yaki no, Yacuy es, ¿no? ¿Tu nombre? ¿O estoy leyendo mal? Andrea, Oscar, Franklin, ya, gracias. Voy a empezar a compartir mi pantalla para empezar la sesión, esta charla del día de hoy. Ya, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Gracias, gracias a los que están escribiendo por el chat. Bueno, este taller gratuito que está organizando Edúcate Perú trata sobre los gráficos en Excel. Vamos a ver algunos gráficos especiales en Excel. Vamos a empezar, digamos, de lo básico, lo más simple, pero la idea es ir creando gráficos que por defecto no se pueden crear en Excel, y uno pensaría que no se pueden crear, pero que sí es posible. Ya, entonces tengo aquí un libro en blanco, abierto, sin ninguna información. Voy a crear datos, ya, digamos, quiero datos para un periodo, datos de ventas, imaginemos. Y quiero datos mensuales. Hasta aquí. Voy a rellenar meses. A esto le voy a dar un formato para que se pueda visualizar de otra manera. Así. De enero a diciembre, un año X. Aquí por defecto me sale el año 2022, el año en el que nos encontramos, o el año de la fecha del sistema del equipo que tengo. Y para crear los datos, Excel tiene una función muy interesante llamada aleatorio end, que me da números, entre comillas, aleatorios. Dice que es aleatorio, ¿no? La función, pero en realidad no es aleatorio. Ahí se puede encontrar cierto patrón. Ya, es toda una discusión, pero aquí me interesa crear los números más o menos arbitrariamente. Digamos, números entre 10 y 200. En todo ese rango, la función ha colocado números arbitrariamente, relativamente. Ya tengo datos de ventas. Quiero graficar estos datos. Ya, como repito, voy a empezar de lo más sencillo posible. Yo quiero graficar estos datos. Datos que tengo para 12 meses de un año en particular. Selecciono los datos, insertar gráfico, por ejemplo, un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas y se vería así. Este es el gráfico que por defecto me da Excel. Gráfico de columnas. Así como está, es un gráfico pues, bastante plano, no llama la atención. Entonces hay que hacer algunos cambios. Detalles, formato. Lo primero que yo suelo cambiar en los gráficos, lo primero es el tipo de letra. Calibri me parece una letra horrible. No sé por qué Excel por defecto coloca ese tipo de letra, tanto en Excel como en sus gráficos en general. Entonces, por ejemplo, yo le podría poner Verdana. Verdana es una fuente muy buena, sobre todo para representar números. Los números se visualizan de mejor forma con este tipo de fuente Verdana. Si quieres para texto, de repente un Times, ¿no? Pero Verdana y por ahí hay uno o dos más que son muy buenas para presentarnos. La idea es que se pueda visualizar. No es tanto que llame la atención, que se vea bonito, sino que se pueda visualizar claramente. Y más aún si vamos a tener varios números, uno del lado de otro, ¿no? Que el usuario que va a ver este gráfico pueda distinguirlos claramente, esos numeritos. Entonces, primero eso, luego todo de color negro por ahora.
¿Qué podría mejorar en este gráfico? Que me da por defecto Excel. Primero, clic derecho sobre estas columnas y le podría decir agregar etiquetas de datos, que me muestre cuáles son los valores que corresponden a cada mes. Si yo hago eso, entonces esas líneas que están detrás, que están de fondo, esas líneas de división, en realidad ya no las necesito. Las puedo tranquilamente borrar. Las selecciono y le doy suprimir. Lo mismo haría con el eje que está al lado izquierdo. Si yo ya tengo los datos, pues no es necesario ese eje. Entonces, la idea es tratar de dejar el gráfico lo más limpio posible. Que el protagonista sea el dato o los datos, en ese caso las ventas mensuales. Entonces los ejes, las líneas, no me aportan. O sea, son detalles, pero que en lugar de facilitar la lectura, la van a retrasar. Entonces, el que mira el gráfico se distrae con eso, aunque no lo crean, se distrae con el eje, se distrae con las líneas, entonces, pero te desconcentras de tu objetivo principal, que son los datos de las ventas. Entonces trato de dejar un gráfico lo más limpio posible. Si quiero resaltar un poquito más los datos, entonces yo podría seleccionarlos, darle negrita, aumentar el tamaño de la fuente, 10, 11, 12, y esto de los meses lo podría reducir, de enero, febrero, marzo, 7, 8. Entonces la idea es que resalten mis datos. Quiero ver este dato de qué mes es, 172, de marzo. Por el tamaño ya voy a resaltar el dato más que el periodo. El título también es importante. Es importante para que el usuario pueda entender de qué trata el gráfico, qué es lo que muestra el gráfico. Ventas, por defecto me lo da Excel porque he tomado de la celda B1. Pero yo podría colocar aquí, por ejemplo, ventas mensuales 2022. Eso ya me da un poquito más de información. Estas columnas, estos datos representan ventas de cada mes del año 2022. Si estas fuesen, no sé, venta de automóviles, de repente venta mensuales de automóviles 2022 y poner la empresa a la vez. ¿No? Son detalles que van a ayudar también en la comprensión del gráfico. Le puedo poner negrita, le puedo aumentar el tamaño para que resalte, o si quiero con otro color, ¿no? Ya son detalles que va a depender de cada uno, la necesidad en realidad de cada uno de ustedes. ¿Qué más podríamos modificar en este gráfico? Bastante simple todavía, ¿no? Estas columnas podríamos cambiar de repente el formato. Lo que se suele hacer es esto, ¿no? Clic derecho y dar formato a series de datos y me sale esta ventanita. ¿Ya? Otra forma de que se muestre esta ventanita al lado derecho es con un atajo mucho más fácil. Te ubicas en el gráfico, en cualquier parte del gráfico, y pulsas control 1, el número 1 que está encima de las letras, encima de la letra Q, ¿no? Para ser más exacto. Control 1 y te lleva a esa ventanita. Claro, eso es más rápido que estar haciendo clic derecho, dar formato a serie de datos. Y también un poco de eso se trata, ¿no? De ganar velocidad o ahorrar tiempo en las partes operativas. Entonces aquí, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, digo, relleno. Quiero darle relleno, un color de relleno, relleno sólido. Un color, por ejemplo, este de aquí, un verde. Borde de esas columnas, una línea sólida. Como le he puesto verde, podría ser un verde un poquito más oscuro para que resalte. Por ejemplo, este verde. Se nota un contraste entre la columna y el borde de la columna. Ahora, la parte inferior, la línea inferior, está de otro color, ¿no? El borde solamente está lado izquierdo, derecho y en la parte superior de la columna. Pero en la parte inferior hay otro color, que es en realidad el color del eje. Entonces, para que todo se vea homogéneo, podría modificar ese color. Entonces, selecciono el eje y en ese cuadrito, línea sólida, y elijo el mismo color, ¿no? Verde. Y ahora todo como que se ve encerrado, ¿no? Se ve un poquito más presentado. Entonces, lo que he hecho aquí es simplemente darle formato. Una cosa es el gráfico que por defecto me da Excel, y otra cosa es un gráfico que ya le estoy agregando o quitando algunos detalles de acuerdo a mi necesidad.
Lo repito, lo que yo quiero es resaltar el dato, ¿no? Y aquí se ve claramente y de forma rápida qué es lo que pasa con las ventas mes a mes. Claro, son datos inventados, pero si ustedes tuvieran datos reales, sería exactamente la misma idea. ¿Sí? Este es un gráfico, este es un primer gráfico, digamos. Otro gráfico, a partir de estos mismos datos que se puede hacer, esto lo voy a cortar. Luego le voy a decir a Franklin que les comparte este archivo si quieren, el archivo que estoy trabajando, para que lo tengan, lo puedan revisar con más calma. Por eso, por ese lado no se preocupen. Otro gráfico podría ser un gráfico de líneas sobre estos mismos datos. Selecciono, voy a insertar y gráfico de línea con marcadores. Y me sale algo como esto. ¿Ya? Un gráfico también bastante plano, bastante aburrido si quieres. Tú ves este gráfico y no te atrae mucho, ¿no? Entonces podríamos hacer algunos cambios en el formato. Pues lo primero, la fuente. Le voy a poner fuente Verdana, todo color negro. Lo mismo, voy a agregar las etiquetas de datos. Voy a agregar etiquetas de datos. Con ello, se va el eje, se van las líneas de división. Quiero resaltar el dato, pues aumento tamaño. 11, 12, le pongo negrita. Disminuyo el tamaño de los meses en 8. ¿Qué más? El color. Una línea, por ejemplo, podría ser, ya le puse verde, ¿no? Y podría ser el mismo verde, sí. Ya, verde. Ahora, como le puse con marcador, aquí también tiene la opción de configurar o darle formato al marcador. Opciones de marcador, integrado, y aquí hay varias alternativas, ¿no? Cuadrado, rombo, triángulo, círculo. El círculo es el más presentable, digamos, tamaño 5, y también le puedes dar relleno y borde a ese marcador. Relleno sólido, yo le voy a dar relleno blanco, y el borde de ese marcador, línea sólida, pero le voy a dar el otro verde. Este verde un poquito más oscuro. Ya más o menos ahí, a ver, otro verde en la línea. O este verde. Ahí se ve un poco mejor. Otra opción, en el caso de las líneas, es darle aquí línea suavizada, ¿no? Activar línea suavizada. En lugar de las líneas rectas, líneas suavizadas. Otra opción también, en el caso de las líneas, es agregar un elemento que se llama líneas de unión. ¿Ya? ¿Qué hace esas líneas de unión? Une el dato con el eje X. ¿Ves? En el caso de las columnas, esto no hacía falta porque estaba la columna como tal. Pero en el caso del gráfico de líneas, aquí no hay muchos datos, pero si hubieran un poco más de datos, de repente uno puede pensar, digo, este dato 106, ¿a qué periodo corresponde? Entonces, no es tan fácil verlo de forma directa, ¿no? Porque el gráfico lo que te busca mostrar es la evolución. Pero si quisieras saber puntualmente un dato a qué periodo pertenece, tenías como que hacer el esfuerzo y proyectar, ese es abril. Repito, en este gráfico que tiene pocos datos, no es mucho problema. Pero si tuviera un gráfico con más datos, imagínense datos de series del PBI, y tienes 20 años en un gráfico de líneas. Entonces, identificar a qué periodo corresponde un dato en particular no va a ser tan directo, tan fácil, un gráfico de líneas. En ese caso, se suele agregar esta línea de unión, que va a unir el dato con el periodo. Entonces así ya no tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? Este dato, 153, ¿a qué periodo pertenece? A agosto, siguiendo la línea. Ahora, pero también es un distractor. Entonces esa línea yo la podría hacer primero más pequeña, o mejor dicho, menos angosta, y darle un color, bueno, ya está en un color plomo, me parece. Plomo,
O sea, que no sea tan resaltante. Un color más bajito, que se note, pero que no sobresalga. También le puedo dar el tipo de guión en lugar de línea, de repente puntos. Se ve, aunque ya no mucho, ¿no? Se ve, pero menos. De repente el tamaño. Hoy aquí es un poco de repente probando la necesidad o cómo se te acomoda, ¿no? Se ve ahí ligeramente, al menos yo lo puedo ver un poco, pero no se convierte en el protagonista. El protagonista es la línea de color verde, el marcador y el número. Pero esa línea de división, esa línea de unión me ayuda en caso yo quisiera visualizar a qué periodo en particular pertenece algún dato. Y aquí también pueden cambiar el título, ventas mensuales 2022, ¿no? Por ejemplo. Se pueden aumentar el tamaño, cambiar el color, etcétera, etcétera. Sí, entonces hasta aquí tenemos un par de gráficos relativamente sencillos, fáciles de hacer. Lo que más me toma tiempo aquí es el tema del formato, ¿ya? Cómo lo quiero presentar. Eso es lo que más me va a tomar tiempo. Darle formatito, colores, tamaño, agregar líneas, quitar líneas, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué más? Eh, para lo siguiente, voy a hacer un gráfico combinado. ¿Ya? Un gráfico combinado. Tengo datos aquí de ventas. Podría agregar aquí la variación porcentual de esas ventas. O sea, ¿cuánto han variado periodo a periodo? Entonces sería este dato de febrero con respecto a enero menos 1. Expresado en porcentaje sería en este caso 7%. Y, ¿qué pasó? Ah, es por los datos, ¿no? Está cambiando por los datos. Está cambiando los numeritos porque están cambiando los números de las ventas, ya, por ese detalle. Ahora, si quisiera también para enero, variación de enero, necesitaría un dato más, ¿no? Necesitaría aquí un dato más. Este sería diciembre. Diciembre 2021. Le pongo cualquier dato y ahora sí, ya tengo. Y mis datos serían estos, ¿no? Enero a diciembre de 2022. Tengo el monto de las ventas y tengo la variación porcentual. Entonces, similar a lo anterior, yo podría graficar todo esto. Digo, insertar, gráfico de columnas, y voy a obtener eso. Otra vez puede ser el tema de formato, ¿no? Voy a poner verdana, color negro para todo. Ya. El detalle está que la variación porcentual, color naranja, casi no se nota, porque comparado a las ventas, pues es muy pequeñísimo. Imagínense que esto lo hacen con datos del PBI. El PBI es un número mucho más grande, a diferencia de lo que tienen acá. Y las variaciones porcentuales del PBI son 3%, 2%, 4%. Comparar miles de millones versus un porcentaje, pues el porcentaje no se va a notar, sea gráfico de columnas, sea gráfico de líneas. Entonces, ¿qué se suele hacer en ese caso? Si yo quiero mostrar esa información de forma conjunta, es decir, en el mismo gráfico quiero mostrar tanto los niveles, los montos, como la variación porcentual. Son dos variables que están expresados en unidades diferentes. Uno es en dinero, unidades monetarias, y el otro en porcentaje. Entonces suele hacer ahí un gráfico combinado de la siguiente manera. Una vez que está el gráfico, clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Aquí me salen todos los tipos de gráfico que maneja Excel. Columnas, líneas, lo que hemos visto hace un momento, pero también hay gráfico circular cuando quieres mostrar sobre todo la participación porcentual de varios componentes con respecto a un total.
Gráfico de barras es lo mismo que gráfico de columnas. A nivel de Excel, la diferencia es la orientación. Columnas verticales, barras horizontales. Es como si al de columnas hubieras girado 90 grados. Conceptualmente es lo mismo en el fondo. Ya solo cambia la orientación. Gráfico de áreas es muy parecido al de líneas. Es como el de líneas, pero imagina que en la parte inferior le agregas un color o lo pintas. ¿Ya? Un gráfico de áreas. Bueno, yo entiendo que aquí la mayoría son economistas y saben algo, imagino, de econometría y han escuchado los gráficos de dispersión, los gráficos que buscamos cierta relación entre variables. Entonces, quiero saber qué relación directa o negativa, directa o positiva o negativa entre una variable X y una variable Y, pues un gráfico que me ayuda a ver eso es justamente un gráfico de dispersión. A ver, alguien nos estaba preguntando, Flavio, el gráfico, el tercero circular, ¿cómo se llama? El tipo de gráfico, el circular. Bueno, Excel lo llama circular, pero claro, tiene otros nombres, ¿no? Gráfico de pie, gráfico de pastel. Este de aquí es un anillo, gráfico de anillos, es el último. Es parecido, gráfico circular, gráfico de anillos, en el fondo es lo mismo, solo que en el de anillos la parte central se omite. En el gráfico circular se muestra todo, ¿no? Es como si tienes una torta, un pastel, y haces un hueco en la parte central, lo conviertes en un gráfico de anillos. El tercero, el del medio, ese de aquí. Gráfico, ahí tienes el nombre, gráfico circular con subgráfico circular. Ya, ese gráfico es cuando tú quieres, o sea, a ver, repito la idea. Un gráfico circular o un gráfico de anillos es para mostrar la composición de un conjunto de elementos con respecto a un total. Por ejemplo, si yo tengo datos del PBI, nosotros sabemos que el PBI es consumo más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, si yo quisiera saber, exportaciones netas, ¿ya? Para evitar negativos. Si yo quisiera saber cuánto representa cada uno de ellos con respecto al PBI, qué porcentaje es consumo, qué porcentaje es inversión, qué porcentaje es gasto, qué porcentaje es exportaciones netas con respecto al PBI, yo podría, o sea, puedo tener los datos, pero una forma de visualizarlo mejor es utilizando un gráfico circular. ¿Ya? Ahora, dentro de cada uno de esos componentes, también puede haber otros componentes. O sea, por decir, a ver, inversión, consumo. Si fuese el caso, el ejemplo que estábamos mencionando, ¿no? Consumo. Consumo de la familia, consumo de las empresas, ¿no? O consumo en bienes finales, consumo en bienes intermedios. O sea, podría clasificar el consumo a su vez en otras partes. Entonces, este gráfico me intenta mostrar primero cómo se distribuye un total y luego tomo una de esas partes y a su vez quiero ver de qué está compuesto. Un gráfico circular dentro de otro gráfico circular. ¿Ya? Esa es un poco la idea. A ver, regresando al punto, le decía, entonces acá tienen varios tipos de gráficos que maneja Excel, ¿no? Estados de dispersión, bueno, mapas y que tienes datos con países, con ciudades, incluso con distritos, también se puede hacer. Mapas no, gráficos de cotizaciones. Bueno, eso también se aplica a datos de la bolsa de valores, ¿no? Donde tienes un precio, digamos, de apertura, un precio de cierre, tienes un promedio, un máximo, un mínimo. Entonces, en un día negociado, tú tienes todos esos datos. A qué precio abrió, a qué precio cerró, cuál es el promedio de precios, cuál es el precio máximo, el mínimo de ese día. Entonces, toda esa información, colocarla en un gráfico, a priori puede parecer complicada, pero con un gráfico de cotización, un gráfico de velas, eso es recontra fácil de hacer. Incluso hasta puedes ver si la bolsa en promedio cayó o subió. Y eso lo ves con el color, azul, rojo, o que prefieras. Ya, eso es un gráfico de cotizaciones. Gráfico de superficies en 3D. Ya, gráfico en 3D.
Radial cuando quieren mostrar cuál ha sido el performance o el desempeño de un conjunto de variables. Eso, por ejemplo, ahora que está de moda el Mundial, en un rato viene el partido, ¿no? Van a estar las mayorías. No sé por qué siempre, casi siempre, o muchas veces me toca hacer clases cuando hay partidos de fútbol. No me gusta mucho el fútbol, la verdad, lo veo muy poco. Así que por ese lado no hay mucho problema. Pero el gráfico radial, regresando a esto, se puede utilizar, digamos, para eso también, a nivel de equipos, a nivel de jugadores, incluso, ¿no? Colocas en un eje, un elemento, no sé, pases entregados, pases gol, goles, dependiendo del jugador, ¿no? Si es el delantero, es el arquero, el mediocampista, etcétera, etcétera. Entonces, si ahí vas a ver de todos esos elementos en dónde le va mejor. Es mejor dando pases, es mejor cortando, es mejor tapando, es mejor tirando, haciendo tiros libres, etcétera, etcétera, ¿no? O tirando penales incluso. Entonces quieres ver diferentes elementos y en qué elemento resalta o predomina. Rectángulos es muy similar al gráfico circular conceptualmente, ¿no? Yo quiero mostrar de un total cuánto representa cada una de sus partes. Pero en lugar de circular lo hace de forma rectangular. ¿Ya? Y así hay más, ¿ya? Aquí hay más gráficos que te permite hacer Excel y el que necesitamos, regresando al ejemplo, las ventas y la variación porcentual, el que necesitamos es el llamado gráfico combinado, que está al final. Entonces yo le voy a decir, quiero, serie 1 es las ventas y serie 2 es la variación porcentual. Entonces, la serie 1, que son las ventas, con unas agrupadas, y serie 2 ya me lo está dando aquí automáticamente en lineal, ¿ya? Pero si vemos el gráfico, ¿cómo va a salir? La línea casi es una línea horizontal, ¿no? Y yo quiero que se muestre la variación, que ha ido cambiando de un periodo a otro. Pero claro, como números son pequeños, ya, 127%, 286%, ese es el más grande, 286%. Pero en términos absolutos, eso es menos de 3. Comparado a los números que tienes en venta, bueno, 3 versus 191, pues no resalta ese 3, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es decirle que esa línea, series 2, va a ir en el eje secundario. Le damos el check, aceptar, y tenemos un gráfico como este, donde en el eje principal, el eje de la izquierda, están las ventas, y en el eje secundario, el eje de la derecha, está las variaciones porcentuales. Ahora, y a partir de aquí el resto es darle formato. Pero vamos a modificar un poquito esto, seleccionar datos. Para que no me salga serie 1, serie 2, le voy a dar modificar. Como nombre de la serie, ventas. Valores, esos valores, eso es ahí. Para el siguiente lo mismo. Series 2, no. Series 2 va a ser la variación porcentual. Los datos, los que están en la columna C. Ya lo tengo. Ahora sí, ventas, variación porcentual. No quiero que se crucen. A ver, no quiero que salgan los numeritos. Entonces, agrego clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ahí está para las columnas. Entonces ya no necesito ni estas líneas, ni necesito este eje. Ay, perdón. Pero no lo puedo borrar por el eje secundario. Porque si lo borro, los dos van a estar en el mismo eje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No lo voy a borrar, lo voy a ocultar simplemente. Diseño de gráfico, no, formato, eje vertical, sí, eje vertical. Ya, eje vertical, estoy aquí en el eje vertical, y en esta parte de formato le voy a decir lo siguiente, aquí, opciones del eje. Opciones del eje, etiquetas, posición de etiqueta, ninguna. Y miren lo que pasa. Desaparecieron los numeritos del eje. Ya, otra vez. Vamos a reducir un poquito más el tamaño de esto. Mejor agrandamos aquí. Ya, miren, quiero que este eje no salga, porque ya he colocado los numeritos junto con las columnas. Entonces, este eje no quiero que se muestre. Entonces, si yo le doy suprimir,
como lo hice hace un momento con los otros dos ejemplos, se va el eje, pero al irse, me queda el eje secundario que se va a convertir en eje común para las dos series, tanto para las ventas como para la variación porcentual, y yo no quiero eso. Entonces, no me conviene eliminarlo. Lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer es ocultar. O sea, que esté ahí, pero que no se vea. Entonces, selecciono el eje y en esta parte da formato a eje, voy a elegir opciones del eje y dentro de opciones del eje, la que dice etiquetas. Dentro de etiquetas, posición de etiqueta. Y aquí tengo 4 opciones. Junto al eje, alto, bajo, elijo ninguna. O sea, que no me pongas ninguna etiqueta. El eje va a estar ahí, pero no va a tener ninguna etiqueta. Justamente dos numeritos eran las etiquetas. Y ya se fue. O sea, ya se fue en el sentido de que no se ve, pero el eje todavía está ahí por si acaso. Ya no se ve, pero está. Es como si lo hubiera ocultado. Ahora, estas líneas, que son las variaciones porcentuales, de repente no me conviene que se muestre encima de las columnas. Quisiera que se muestre en la parte superior, como si fuese un gráfico separado. Entonces, ¿qué voy a hacer? El truco ahí es modificar el intervalo del eje. El intervalo del eje secundario. No lo voy a borrar, simplemente modificar el intervalo. Miren lo que pasa. Selecciono ese eje, voy a opciones del eje, y aquí me dice límites, mínimo, máximo, unidades principales, secundarias. Esas son las divisiones. Me interesa esto, el mínimo y el máximo. Aquí están como números enteros. ¿Ya? No está en decimales o en porcentaje como lo tenemos en el Excel. Entonces, menos 2 es el mínimo. En porcentaje, menos 200%. El máximo es 10. En porcentaje, 1000%. ¿Ya? Por eso aparecen ese intervalo, desde menos 200 hasta 1000. ¿Qué pasaría si yo modifico, digo, menos 2? No, menos 5. Quiero que el mínimo sea menos 5. ¿Vieron lo que pasó? Desde menos 500 hasta 1100. Claro, el otro se cambió automáticamente. O sea, si yo... A ver, miren la diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Opciones del eje. Opciones del eje. Y estaba en 2. Miren dónde está la línea. Si yo le pongo... Esto lo voy a dejar en 10. Ya, lo voy a dejar en 10. Ah, no me deja ya. En 10. Y aquí le voy a poner en menos 5. Le doy Enter. Me interesa que se visualice que la línea naranja es como si hubiera subido. Como si se hubiera desplazado un poco hacia arriba. Y eso es lo que quiero. Que se mueva, entre comillas, hacia arriba. Menos 5, menos 10. Si le pongo menos 10, se mueve más. ¿Se dan cuenta? Menos 15. Perdón, menos 15. Se está moviendo un poquito más. Ahora, si ya me es más complicado moverlo, lo otro es bajar esto. Bajar estas columnas. Entonces aquí tendría que ir al eje, pero no lo encuentro. Entonces, ¿dónde está? Voy a buscar por aquí eje vertical. Eje vertical. Ahí está el eje vertical. Opciones de eje. Opciones de eje. Y ahora para que esas columnas sean de menor tamaño, lo que tendría que hacer, miren, mínimo 0, máximo 250. Para que sean de menor tamaño y no se crucen con la línea naranja, tendría que aumentar el máximo. ¿Qué pasaría si le pongo 300? Esas columnas se hacen más pequeñas. Un poquito más, 350. Ya se ve mejor. 400. Entonces ahí yo tengo las ventas y en la parte superior tengo la variación porcentual. Este eje no se ve bien, entonces podría agregar también aquí las etiquetas y ocultar el eje, de la misma forma que lo hice con el otro eje. Entonces voy a opciones de eje, voy a etiquetas y aquí le digo ninguna. Entonces ya no se ve el eje, pero aquí están los datos. Esas etiquetas no se ven bien. Opciones de etiqueta, posición de etiqueta, le voy a encima. Le puedo agregar
a esta línea le puedo agregar un marcador, si quiero, relleno sólido, color blanco. La línea la podría colocar de color rojo, en lugar de naranja. Línea roja, el marcador de color blanco, el borde, línea sólida de color rojo, opciones de marcador, integrado, el círculo. Ya. Estos numeritos, estos porcentajes, ¿qué pasó aquí? A ver, opciones de etiqueta. A izquierda, lo quiero poner encima. Encima. Le bajo un poco de tamaño. Decimales, está con un decimal. Le puedo quitar un decimal aquí. Le quito un decimal y ya me sale solo el porcentaje. Entonces, ahí ya tengo un gráfico más limpio y donde estoy mostrando dos variables en escala diferente. Las ventas en monto y aquí la variación porcentual mes a mes. Entonces yo digo, ¿no? En el mes de marzo las ventas ascendieron a 142 millones o miles de millones, etcétera, etcétera. Y eso representó, con respecto al mes anterior, un 847% de aumento. Entonces, el gráfico me está dando bastante información, ¿no? Con la lectura de solamente dos datos. O de repente por aquí, ¿no? En el mes de octubre, las ventas ascendieron a 53 millones de soles. Y eso representó una caída del 20% con respecto al mes anterior. ¿Se entiende, jóvenes señoritas? ¿Me siguen la idea? A este gráfico de columnas, así como hicimos con el anterior, también le pueden dar formato, ¿no? Otro color, borde, relleno, igual cambiar el formato de las etiquetas, etcétera, etcétera. Muy bien, Iván, gracias. Y el título también, ¿no? Ventas y variaciones porcentuales de las ventas mensuales del año 2002, por ejemplo. Este es un gráfico combinado, entonces me sirve cuando quiero colocar dos variables en diferente escala. En otro caso, también he visto que se utiliza esto cuando quieres colocar el monto de las ventas y quieres colocar en el mismo gráfico el número de ventas. Entonces, 142, por ejemplo, en marzo, 142 millones de soles en ventas. Pero eso, ¿en cuántas ventas se hizo? En el mes. De repente en 50 ventas. Entonces, el monto con el número no siempre van a estar en la misma escala. Entonces, y si lo colocas junto, no se va a visualizar las cantidades. Entonces, se suele usar también así, ¿no? Uno en línea, un eje secundario, y aparte para los montos. Puede ser el número de ventas o puede ser el número de unidades vendidas también, ¿no? Dependiendo de los datos que manejen. ¿Ya? Entonces, aquí tienen, este sí sería un gráfico especial, ¿no? Relativamente especial. A ver, vamos. Voy a hacer otro gráfico, pero con otros datos. Voy a copiar esto en otra hoja. A3. Pero este ya no necesito. Ya, 12 datos nuevamente. Ya, 12 datos de enero a diciembre. Y por aquí voy a colocar el promedio de ventas. ¿Ya? Promedio de ventas. A ver, esto es... ya, promedio de ventas. ¿Cómo sería el promedio? Función promedio sobre todo ello. Entonces el promedio es 123.25. Le voy a quitar los decimales, 123. Y lo voy a replicar para todo. 109. Está cambiando, están cambiando los datos. A ver, antes de eso, mejor, primero hago el gráfico y luego incorporo el promedio, para que vean qué es lo que quiero mostrarles.
Un gráfico, un gráfico de columnas. Sí, un gráfico de columnas. Ya, un gráfico de columnas. Este es un... Aquí tienen los datos y el gráfico combinado. Tienen nuevamente los datos. Voy a hacer otra vez los pasos. Voy a borrar estas líneas, el eje. Voy a agregar datos, agregar etiquetas de datos. Voy a reducir el tamaño de los meses. Aumento el tamaño de las etiquetas. Le doy negrita. Relleno sólido. Un color, por ejemplo, este verde. Un borde, línea, ese otro verde. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Voy a bajar un poco este tamaño. Ya, estos son los datos. Ya. Nos olvidamos del título, nos quedamos con el gráfico. Es el gráfico puro. Ahora, yo quisiera mostrar una línea de forma horizontal que sea el promedio. Ya, una línea que sea el promedio. Que parte, digamos, todas las columnas. Entonces, para yo poder identificar rápidamente qué meses las ventas superaron el promedio y qué meses no. ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? ¿Se entiende? Quiero colocar una línea como una especie de quiebre, línea horizontal, que me muestra el promedio, de tal manera que yo visualmente, de forma rápida, vea qué meses las ventas superaron ese promedio y qué meses las ventas no superaron ese promedio, pero de forma rápida. Si miro los datos, yo podría calcular por aquí el promedio. Digo, el promedio de todas estas ventas es, en ese caso, 100.1, pero me quedo solamente con el dato, con 100. Este es el promedio. El promedio mensual. ¿Ya? Promedio mensual. Ya va cambiando por los datos, por la función aleatoria. ¿Cómo hago eso? Quiero que la línea aparezca a lo largo de todo este gráfico. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear otra serie cuyos datos van a ser justamente ese promedio. Ahí está. ¿Ya? Crear otra serie cuyos datos van a ser ese promedio y agregarlo al gráfico. Entonces, por aquí digo, clic derecho, seleccionar datos, ventas, eso ya lo tengo, agregar. Nombre de la serie, promedio. Valores van a ser estos de aquí. Entonces, aceptar, aceptar. Ahí está, pero no lo quiero así, no lo quiero como otra columna. Ahí, la misma columna y ya puedo saber que es el promedio, pero no quiero eso. Tengo que hacer un gráfico combinado, similar a lo anterior. Entonces, clic derecho, cambiar tipo de gráfico, gráfico combinado, y aquí Excel identifica que el otro va a ser una línea. En el mismo eje los dos, por si acaso, aquí no hay que cambiar el eje. Le doy a aceptar, y ahora se está visualizando esa línea del promedio. Entonces, yo podría agregarle aquí, en el último, le podría agregar la etiqueta de datos, solo al último. Entonces, esa línea, si quiero que resalte un poquito más, le podría dar un color rojo. Un color rojo. Estos numeritos les podría dar un color verde. El mismo color de la columna. Y este 120 lo aumento de tamaño, pongo negrita y le pongo de color rojo. Ese sería el promedio. Es un gráfico combinado. Combino columnas y una línea. Y
Ahora sí, rápidamente, bueno, enero, abril, junio, julio, agosto, octubre y noviembre superaron el promedio. Y los demás meses, febrero, marzo, mayo, septiembre, diciembre, no lo superaron, según esos datos que manejamos. ¿Sí? ¿Se ve, muchachos? Señoritas. Voy a hacer una copia de este gráfico. Voy a hacer una copia de este gráfico. No es muy complicado, ¿no? Relativamente sencillo. Voy a hacer una copia. Ustedes seguramente han escuchado del formato condicional, ¿no? En Excel, formato condicional. Cuando yo quiero aplicar un formato en función a una o varias condiciones. Por ejemplo, aquí, olvídense de gráficos. Si yo le dijera, muchachos, ¿cómo podrían, yo quiero de esta lista que me resalten aquellos que superan el promedio? El promedio es 120. Entonces, no voy a hacerlo uno por uno, ¿no? Mirando 167, 48, 101, este supera, este no supera, este sí. En el gráfico se ve, pero la idea no es hacerlo uno por uno, sino que lo pueda ver de forma rápida. Entonces, yo selecciono esos datos, digo formato condicional, y aquí tengo varios criterios. Es mayor que, es menor que, reglas para resaltar valores superiores e inferiores, barras de datos, escala de color, conjunto de iconos. Pero por aquí, ah, no, esto no. Este no es, este no es. Esto no es. Superiores e inferiores. Aquí están. Reglas para valores superiores e inferiores por encima del promedio. ¿Qué formato? Por ejemplo, verde. Entonces, todos los que están de color verde, así yo no tenga el promedio. Yo puedo borrar este dato, por si acaso. Puedo borrar este dato y puedo borrar ese otro dato. No hay promedio en ningún lado. Siempre me está resaltando todos aquellos que superan el promedio. Claro, yo no sé cuánto es el promedio, pero internamente Excel calcula y lo compara. Si supera, dale ese formato. Si no supera, no le des el formato. ¿Ya? Pero aquí yo lo puedo ver. El promedio en este caso es 94. Entonces yo 124, 108, 165, 111, 170, efectivamente son mayores a 94. Y les ha aplicado el formato. Y a los que no les ha aplicado, 48, 76, 91, 83, 48, 73 y 55 no son mayores a ese 94. Entonces yo de forma rápida puedo visualizar quiénes están por encima del promedio. ¿Ya? Ahora, pero esto es a nivel de celdas. Sería interesante si esto se puede hacer a nivel de gráfico. O sea, todos aquellos que superen el promedio, como es el caso, por ejemplo, de febrero, abril, junio, agosto, septiembre, en este ejemplo, con estos datos, me interesaría mostrarlos con otro color de relleno y que no todos sean el mismo color. ¿Se entiende? Similar a como aquí estoy resaltando con un formato condicional, estoy resaltando los que superan el promedio. Entonces yo quisiera también aquí resaltar con otro color los que superan el promedio. Ya tengo el promedio aquí graficado, la línea roja. Y ya sé, visualmente ya sé quiénes son. Febrero, abril, junio, agosto, septiembre. Pero quisiera resaltar, o sea, que a primera vista, esos que están por encima del promedio, el usuario, o sea, que el gráfico llame la atención hacia eso, como un formato condicional. ¿Se entiende la idea, jóvenes señoritas? Quiero hacer algo similar a lo que existe en las celdas con el formato condicional. ¿Qué voy a hacer para eso? Les voy a agregar otra columna, voy a llamar, digamos, encima del promedio. Y voy a utilizar aquí una función, una fórmula, ay, ¿qué hice? No. Una fórmula con la siguiente idea. Le voy a decir, quiero que aquí me coloques, si este dato de enero, del mes, es mayor al promedio, quiero que el dato lo coloques aquí. Y si no es mayor,
quiero que me pongas un error. O primero un vacío, para que vean, para que luego entiendan por qué le quiero poner error. Así. Usando la función si. Digo, si este dato es mayor al promedio, el promedio lo tengo aquí. Si es mayor al promedio, entonces quiero que me pongas ese dato. En caso contrario, quiero que le pongas vacío. A ver, voy a ponerlo en valores mejor para que no se esté cambiando demasiado, ¿ya? Y voy a llevarnos a confusión. Ya, lo voy a dejar fijo. Ahí están los datos. Entonces aquí digo, si el dato de enero, la celda B2, es mayor a B15, que es el promedio, entonces colocas B2. En caso contrario, si esa condición no se cumple, si B2 no es mayor a B15, entonces colocas vacío. Coloco vacío. ¿Por qué colocó vacío? Porque 48 no es mayor a 116. Voy a replicar esta fórmula para todos los demás meses y miren lo que está pasando. En todos aquellos donde está resaltada la venta, donde sé que es mayor al promedio, en la columna D me está colocando ese dato. 170, 174, 186, 196, 197, 143. Y en los demás casos, donde la venta no supera el promedio, lo está colocando vacío. Ahí hay fórmula, por si acaso. Aquí hay fórmula. Pero, por la lógica de la función, le está colocando vacío. No es que no haya datos, sino le pone vacío porque no cumple la condición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar al gráfico este de aquí, esta nueva columna. Le voy a agregar a este gráfico para que me muestre y con otro color de relleno. Digo lo siguiente, clic derecho, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, vamos encima, valores de la serie, estos que están aquí. Le doy a aceptar. Aceptar, y me sale un gráfico de línea, pero yo no quiero de línea, tiene que ser de columna igual como las ventas. Entonces, clic derecho, cambiar tipo de gráfico de serie, este que está encima le voy a decir quiero que sea columna. Y le doy a aceptar. Y está al costado de los de verde, ¿eh? Al costado de los de verde. Ahora, antes no sé si se dieron cuenta, aquí cuando está en línea, se ve que en abril, por ejemplo, enero, abril, donde me sale vacío en la fórmula, enero, abril está vacío, aquí lo toma como si fuese un 0. Pero no es 0. Recuerden que no hay datos, o sea que está vacío. Entonces, Excel no entiende eso, de que debe ser sin datos. Asume que es 0, y eso está mal. Entonces no debería irse de 174 hacia 0, de marzo a abril, no. Y de aquí de 0 tampoco. Entonces, para evitar ese 0, en los casos donde no se cumple la condición, vamos a hacer un cambio en la fórmula, ¿ya? En esa fórmula que hemos colocado aquí. En lugar de este vacío, le voy a decir que me pongas un error, intencionalmente. ¿Qué error? Usando la función de Excel NOD, N-O-D, que me dice, devuelve el valor de error NA, valor no disponible. Eso es de la función, te da un error, error NA. Replicamos y miren lo que pasó. En lugar de los vacíos me sale numeral n \d. Ya no me sale vacío. Y eso tiene la ventaja que en el gráfico ya no me lleva a 0. Solamente es que tienen datos. Los que tienen ese error ya no los grafican. No asume que es 0. Ya, yo sé, y si ustedes son relativamente jóvenes, o sea, yo ya tengo casi 40 años, y ustedes son más jóvenes, están estudiando en la universidad, me imagino que están por sus 20, un poco más, un poco menos. Yo entiendo que cuando ven un error les da cierto miedo, pero no hay que tenerle miedo a los errores. Es más, los errores son oportunidades para mejorar, para aprender. Y si están estudiando en la universidad, pues aprovechen si cometen errores. Es mejor que se equivoquen ahí en la universidad, mientras están estudiando, a que se equivoquen cuando ya están trabajando en una empresa. Porque los errores cuestan. Y cuando digo cuestan, no me refiero solamente a dinero.
También cuestan dinero, pero lo más importante que cuestan es tiempo. Claro, en una empresa, si estás trabajando, un error te puede costar el puesto de trabajo también, ¿no? Te pueden despedir por un error. No sé, presupuestaste mal alguna partida y ese mayor presupuesto llevó de repente a un mayor gasto que no estaba sustentado y ese mayor gasto generó pérdidas a la empresa de algunos miles o de repente de varios millones. Pues un error puede costar a la empresa mucho dinero y a ti te puede costar tu puesto de trabajo. Yo lo sé. O sea, en ese sentido, no le tengan miedo al error. Si están en el trabajo, claro que tienen costo, pero véanlo también como una oportunidad para aprender y para mejorar. Creo que los japoneses decían, ¿no? Si has encontrado un error, has encontrado una mina de oro. En el sentido de que con eso puedes mejorar. Entonces aquí, intencionalmente le digo, quiero que me des un error. Cuando la condición no se cumpla, muéstrame un error. ¿Para qué? Para que este gráfico de líneas que he incorporado no me lleve a cero, porque no es cero. No es lo mismo vacío que cero. Sabemos que no es lo mismo, pero Excel asume que es lo mismo. Pero si le pones error, ya no puede asumir porque el error sí no es igual a cero. ¿Y con eso qué gano? Que ya no me grafique en el cero. Entonces, otra vez voy aquí, clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series, y este que dice líneas le voy a poner columnas. Y le doy a aceptar. Ahí está. En el mes de julio, por ejemplo, que no aparece, julio y agosto, que no aparece esa nueva columna, no es que sea cero, simplemente que no hay dato. Le voy a dar otro color. Por ejemplo, relleno sólido, le puedo dar un azul, ¿sí? Un azul, línea sólida, otro azul, este por ejemplo, y ya lo tengo. Ahora, pero está uno al lado del otro. Entonces hasta ahí no se ve bien. Aquí viene otro truco. Voy a hacer que las dos columnas se superpongan, ya que una está encima de otra. Voy por aquí, superposición de series 0%. ¿Qué pasa cuando yo voy aumentando este porcentaje? 5, 6, 7, no sé si se está notando, pero las dos columnas se están juntando. Se están juntando. Estoy aumentando ya, están juntando. Y si llego a 100, cuando llegue a 100% van a estar completamente superpuestas. Cada 100 es el máximo. ¿Y quién se pone encima? La última que agregué. Por eso era importante colocar primero las ventas y después colocar los que están encima del promedio. Entonces, y ya lo tengo, miren. Ahora me está mostrando para febrero que ya sabía que está por encima del promedio, pero de otro color. Profesor, no le creo, eso es por los datos que tiene. Y si los cambia, pues vamos a cambiarlo. Ese gráfico ya está. ¿Ya? Hasta ahí está, miren. Voy a poner otra vez la función aleatorio entre, aquí lo tengo. Aquí ya está el aleatorio entre 10 y 200. Miren, cambiaron los datos. Se ve cómo cambia el promedio y se ve cómo cambian los colores, tanto en las celdas como también en el gráfico. Cambia dependiendo del valor de las ventas, cambia el color. Por ejemplo, febrero 116. Y para estos datos, el promedio es 99. Como está por encima, me muestra de color azul. Si yo cambio los datos, y ahora febrero tiene 47, el promedio es 82, está por debajo. Como está por debajo, me lo muestra de color verde. ¿Se dan cuenta cómo cambia varios elementos en este gráfico? Cambia el promedio, la línea roja, sube, baja, dependiendo de los datos, y mes a mes cambia el color dependiendo cómo se ubique ese dato con respecto al promedio. Entonces aquí ya se puede ver más rápidamente quiénes están por encima y quiénes están por debajo del promedio. O sea, yo lo podía ver antes también, cuando estaba todo de color verde. O sea, yo lo podía ver, pero ahora se ve mucho más rápido. Yo no tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? De ver o comparar el tamaño de la columna con la línea roja. Porque ahora simplemente veo los colores y ya digo, ¿qué meses están por encima del promedio? Entonces yo ojo cerrado digo enero, junio, agosto, septiembre, diciembre. Ya ni siquiera tengo que ver los numeritos.
Pero en el gráfico anterior, cuando no había agregado esta columna, sí tenía que hacer la comparación. A ver, este está por encima, enero, acá no, este sí, junio está por encima. No sé si se dan cuenta, no sé si me entienden esta parte que estoy comentando. O sea, en ambos se podía ver la información. Pero en el anterior había que hacer un poquito de esfuerzo para identificar quiénes estaban por encima del promedio. Había que comparar las columnas versus una línea. En cambio, en este gráfico, simplemente tengo que ver los colores. Ya no me interesan los numeritos. Veo los que están en azul y esos son los que superaron el promedio. ¿Se entiende, jóvenes, señoritas? Sami, gracias a mí. Merlin. Entonces, este gráfico, como han visto, por defecto no te lo da Excel. Tienes que trabajarlo. Y trabajarlo ¿qué implica? Agregar una columna de promedio, otra columna por encima del promedio, utilizar funciones lógicas, la función sí, utilizar el not para mostrar un error y que no te lo lleve a cero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son varios detallitos que tienes que ir conociendo, que tienes que conocer para llegar a este tipo de gráfico, que es muy práctico, ¿no? Ahora, quisieras hacerlo más, un poquito más, profesor, y podría hacer lo mismo, pero con los que están por debajo del promedio, o sea, que sea de otro color. Aquí está de verde, ¿no? Pero por ese de otro color, claro, ya está, ¿no? Pero simplemente se podría agregar otra columna aquí. O sea, otra columna que diga por debajo del promedio, tendrías que cambiar, uy, perdón, me equivoqué, debajo. Tendrías que cambiar la función. Con esa misma función, digo, en lugar de decirle que es mayor, en lugar de mayor, tendría que decirle menor. Y me da al revés, ¿no? Aquí, en encima me da error, aquí me da el dato. En febrero me da el dato, aquí me da error. O sea, es como si fuese complemento. Solamente cambié la relación. En lugar de mayor, diré menor. Y tendría que graficar, en lugar de graficar en este graficar las ventas, graficar esto de aquí, que está por debajo. Es lo mismo. Claro, cambió el formato porque le cambié los datos. Entonces aquí podría resaltar, este de aquí, podría ponerle de color negro. Voy a poner de color negro. Ya, el promedio. Línea, en lugar de rojo le voy a poner negro. Este dato también le voy a poner de color negro. Aquí se borraron las etiquetas, ¿no? Agregar etiqueta de datos. Y este le voy a poner de color rojo. Relleno sólido. De color rojo. El borde le voy a poner de color negro. A este igual. El borde de color negro. Y el eje, en lugar de color verde, le voy a poner también de color negro. ¿Por qué de color negro? Porque es el que va a enmarcar las columnas. Y como voy a tener diferentes colores, el eje no cambia, ¿no? El color del eje. Y aquí le agrego el dato, le agrego las etiquetas. Ya está. Si quisiera hacer todavía más llamativo, cambio el color de las etiquetas. Estas etiquetas que van a ser de color azul, pues le doy azul, le doy negrita, le aumento de tamaño. En 11 está bien, 11. 10.5 10. Aquí lo mismo, le pongo en 10. Estos son rojos, color rojo. Le pongo negrita. Este es el promedio, que es como una referencia. De repente le puedo bajar el tamaño, 2, 175. El tipo de guión, le puedo poner este guión. No, mejor este. Punteado, una línea. ¿Ya? Son detalles, miren. Entonces, ahora sí veo rápidamente, ¿no? Los azules pasaron el promedio, los rojos debajo del promedio. Cambio los datos, miren. Se modificó todo.
todos los datos de los meses, el promedio y también los colores. Entonces, no es que tengo que darle color uno por uno, ¿no? Para ver, comparando y ver lo que es el no. Aquí ya está de forma automática. Por encima, por debajo. Desde luego, cuando tú vas a mostrar este gráfico, muestras solo el gráfico, no muestras los datos. En otra hoja colocas el gráfico. Entonces, esto es como un gráfico condicional prácticamente, ¿no? Donde el relleno de las columnas están cambiando en función del valor, de forma similar a como hice aquí con el formato condicional. El formato cambia en función al dato de la celda con respecto al promedio. Y así como yo agregué aquí dos formatos, yo también podría agregar aquí otro formato condicional similar a este por debajo del promedio y ponerle otro formato, algo así. Entonces, cuando cambian los rojos, cambian los verdes. Los rojos y azules, a este le puedo poner verde si quieren para que tenga correspondencia, ¿no? Podemos ponerle verde, ya que ahí está, verde encima del promedio y rojo debajo del promedio. Para que se vea. Ahí está. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece? Voy a guardar este gráfico, ¿no? Hoy día es 10 de diciembre. Ya está. Entonces hemos visto varios gráficos, ¿no? Desde lo más sencillo, lo más simple, un gráfico de columnas, un gráfico de líneas, un gráfico combinado, este de aquí, un gráfico combinado, columnas con líneas en uno solo, cuando quiero mostrar dos variables en escalas diferentes, y hemos visto otros gráficos combinados, pero con la misma escala, ¿no? Aquí el promedio con respecto a mejor dicho, la evolución mensual y el promedio resaltando. Y en base a esto hemos creado este otro gráfico para resaltar los que superan el promedio y los que están por debajo del promedio. Entonces, uno mira esto y rápidamente dice en qué meses se vendieron por encima del promedio, en qué meses se vendieron por debajo. Siguiendo esta misma idea, se puede trabajar también para máximos y mínimos. Si yo quisiera resaltar solamente el máximo o el mínimo de toda una serie de datos. Siguiendo esa misma idea, ¿cómo sería eso? La voy a hacer en otra hoja. Este es un gráfico, podría decir, este es un gráfico condicional, casi como un formato condicional. Este de aquí, bueno, acá son los gráficos, ya diferentes gráficos. Y aquí yo tengo un gráfico combinado. Un gráfico combinado. Si tienen preguntas, dudas, adelante, muchachos. ¿Qué más? Gráfico condicional. Ya voy a copiar. Nueva hoja. Le voy a quitar el formato condicional. Aquí ya no quiero el formato condicional. Voy a borrar de esta hoja. Se fueron. Tengo datos, ventas, aleatorio entre. Otra vez voy a insertar. Para máximos y mínimos, ¿no? Pero ahora lo voy a hacer con un gráfico de línea. Se puede hacer con gráfico de columnas también, ¿no? Pero con un gráfico de línea. Un gráfico de línea y un gráfico de línea.
Aquí está. Le voy a dar formato. Cambio la fuente. Cambio el color. Le quito el eje, le quito las líneas de división. Voy a bajar un poquito el tamaño de este. Línea sólida. Color verde. Línea suavizada. Y ya está. Y los datos, ¿no? Las etiquetas. Etiquetas de datos. Ahí está. Empezó el partido, ¿no? Hace rato. No lo digo porque por aquí estoy escuchando. Debajo, debajo, encima, cualquiera de ellos. A ver, alguien está comentando. Ah, el gráfico anterior te refieres, Iván. A este de aquí. ¿A este te refieres, Iván? Por favor, me confirmas el segundo error. La idea es, decía en este gráfico, la idea es resaltar los meses cuyas ventas están por encima del promedio mensual, ¿no? De todo el año. Y también resaltar los que están por debajo, o sea, resaltarlo con un color diferente. Pero resaltar de verde los que están por encima, resaltar de rojo los que están por debajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que agregar, estos son mis datos. Los que están en la columna B, esos son mis datos. Aquí, los que están seleccionados, esos son mis datos. Todo lo demás que ustedes ven en esta hoja son datos calculados a partir de los datos de ventas. Entonces, he calculado el promedio para todos ellos. Y ese promedio lo he replicado como si fuese una serie aquí. ¿Ya? Promedio. Esto es el que me da la línea horizontal de color negro, con 142. Luego, he creado dos series más, una que contenga todos aquellos datos que están por encima del promedio y otra que contenga solamente los que están por debajo del promedio. ¿Ya? Esa es la idea. Crear dos series más, una que contenga los datos de los que están por encima del promedio y otra serie que contenga solamente los datos de los que están por debajo del promedio. ¿Cómo hago eso? Con una función llamada función si, una función lógica, donde le voy a decir si el dato de ese periodo, en ese caso de enero, es mayor al promedio, que está en la celda B15, si es mayor al promedio, coloca en esta celda el dato de enero, el dato de ese mes. Y si no es así, o sea, si esa condición no se cumple, quiero que me pongas un error. Y eso lo hago con la función not de Excel. Not, abre y cierra paréntesis, te da el error. Pero cuando le doy enter, aquí por ejemplo en enero, el dato de enero es 107. Con esos datos que tengo, el promedio es 117. Ya ver, lo voy a colocar en valores. Lo voy a colocar en valores para que no se pierda esto. Si no, va a ir cambiando cada vez que entro en la serie. Ahí está la fórmula. Entonces, el dato de enero es 107. El promedio, con esos datos de enero a diciembre, es 117. Entonces, 107 no es mayor a 117. El dato del mes no es mayor al promedio de todo el año. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a colocar un error. Y ahí lo tienes, numeral ND.
Lo mismo pasa en febrero. 40 no es mayor a 117. El dato del mes de febrero no es mayor al promedio de todo el año. Entonces me da como resultado un error. La cosa cambia en marzo con el dato de 167. Las ventas de marzo, 167, sí son mayores al promedio del año 117. Entonces, como se cumple la condición, ¿qué está haciendo? Esta condición es verdadera. Entonces está colocando el dato de marzo, 167. Y así para todos los demás meses. Por eso en algunos salen los números, en otros sale numeral n/d. Eso es para los que están con encima. Entonces yo aquí, al hacer esa fórmula, estoy obteniendo los datos de todos los meses que superan el promedio. Y en los que no superan me está poniendo un error. En la siguiente columna, lo que he hecho es la lógica inversa. Quiero que hace la misma comparación. Vas a comparar el dato del mes con el promedio. Pero ahora quiero que me des el dato cuando es menor. Y me des un error cuando el dato es mayor al promedio. Entonces aquí, si B2 es muy parecida a la fórmula anterior, solo que le cambié el signo. En lugar de aquí colocar mayor, aquí le puse menor. Si el dato del mes es menor a B15, al promedio, entonces pones B2. En caso contrario, pones el error. Entonces, ¿por qué aquí me puso 107? Porque 107 es menor a 117. Se cumplió la condición. Como se cumplió, puso el dato. Aquí también se cumplió. 40 es menor a 117. En el tercer caso, 167 no es menor a 117. No se cumplió la condición, por ende me pone el error en lugar del dato. Entonces, aquí es como si hubiera separado la serie original de las ventas. Aquí he colocado solamente los que superan el promedio y al otro lado solamente los que están debajo del promedio. Y en los demás he puesto error. Entonces, he tenido que crear 3 series a partir de la serie original. Y lo que hago es simplemente graficar esas 3 series. El verde es lo que está por encima, rojo es lo que está por debajo, y esta línea es el promedio. Ya en este gráfico ya no he usado los datos originales, solamente he usado los datos calculados. O sea, ese es el trabajo, crear esos campos o estos adicionales, y eso lo llevo al gráfico. Y el resto es simplemente darle formato. ¿Qué color quiero que esté por encima? ¿Qué color por debajo? ¿Qué color el promedio? Y de ahí a probar, ¿no? Dale formatito nada más. Tamaño, color, etcétera, etcétera. Sí, espero, Iván, que se haya entendido con esta segunda explicación, esta parte, antes de pasar a la siguiente. Decía, un gráfico de líneas. Ya tengo aquí un gráfico de líneas. Estos son los datos, aquí es el gráfico. Y yo quiero resaltar el máximo. Ya, yo quiero resaltar el máximo. Entonces, voy a agregar otra columna llamada máximo, donde le voy a otra vez aplicar una función condicional. Digo, si esta celda, este dato de enero, es igual al máximo de todos ellos, entonces, ¿qué vas a hacer? Pones B2. En caso contrario, pones un error. Puse un error en el primero porque no es el máximo. Vamos a ver quién es el máximo. El máximo es, en este caso, 197. Además, yo podría agregar aquí un formato condicional para resaltar el máximo. 10 superiores, y aquí pondría 1. Y verde. Y ahí está. El máximo de este conjunto de valores, de enero a diciembre, es 197. Y en ese caso, y justo en ese caso, me da el dato. Ajá, mira, aquí coincidieron dos, ¿no? Ese sería el detalle. ¿Qué pasa si hay dos que son los máximos, que son el máximo? Aquí es 1. Va a pasar, pero muy rara vez. Entonces, 194 para mayo. Entonces va cambiando, ¿no? Va cambiando el formato condicional y también va cambiando aquí el resultado. Entonces,
Entonces, con esto, ¿qué pasó aquí? Con esto, tenía que agregar esta serie a el gráfico que tengo. Digo, seleccionar datos, agregar el máximo, y tendría que ir estos datos. Aceptar. A 129. Claro, no se ve porque está superpuesto. Es un solo dato. Pero por aquí, opciones de serie ventas, serie máximo. Aquí está. Serie máximo. ¿Qué voy a hacer en serie máximo? Le voy a poner un marcador. No, perdón. Aquí de frente. Cambiar tipo de gráfico. Gráfico combinado. Columnas no. Va a ser líneas. Pero el máximo va a ser líneas con marcadores. Le voy a aceptar y aquí está, ¿no? Aquí está resaltando. Y marcador, opciones de marcador, integrado, 7, relleno sólido, azul, digamos, borde, línea sólida, el mismo azul. Y ya está, miren, está resaltando. Está resaltando el máximo. Con un gráfico de líneas, ¿no? 129 para octubre. Ahora aquí, pues voy a borrar esto y voy a agregar solamente para él, voy a agregar la etiqueta de dato. 129 encima. Opciones de etiqueta encima. Le voy a dar ese mismo color, azul, en negrita. Ya está resaltando, ¿no? Del conjunto. Y esto con línea suavizada. Ya está. Y como no he puesto los datos, porque quiero resaltar este dato en particular, tendría que agregar el eje aquí. Pues voy a agregar elemento, el eje vertical primario. Entonces ahí ya se ve la escala, ¿no? No se ve mes a mes, pero más o menos. Con la misma idea, podría agregar el mínimo. ¿Ya? Podría agregar un mínimo. Crear una nueva serie, pero en lugar de usar la función max en esta parte, tendría que usar la función min. Y replicarlo para todos los demás. Ya, replicar. Y agregar esa serie de datos, agregar el gráfico mínimo y todo esto. Voy a aceptar. Ya no se ve. Vamos a cambiar el tipo de gráfico otra vez. El mínimo es un gráfico de líneas con marcadores. Ya, y por aquí, el mínimo, es el mínimo. Vamos a agregar etiqueta para el mínimo. Y esa etiqueta le vamos a poner en la parte inferior. O debajo. Le damos rojo, negrita. El 9 es el 9. ¿Ya? Ahora, este en particular, le voy a dar formato. Integrado, 7. Relleno sólido, relleno de color rojo. Borde de color rojo también. Y ya está. Y ahí tienen, en el mismo gráfico está resaltando el máximo y el mínimo, de color azul, de color rojo. Si yo cambio los datos aquí, si yo cambio los datos, ahí está. ¿Ven? Se desplaza, ¿no? Es como si cambiara si se desplazara el color. En un gráfico de líneas, un máximo, un mínimo. Ahora, si deseo también le puedo agregar las etiquetas a los demás, pero
Pero, y aquí viene lo interesante, si yo le agrego etiquetas, también va a salir el máximo y el mínimo, ¿ya? Los dos. A ver, vamos a agregar el formato condicional aquí. Reglas para resaltar es menor, no, superiores e inferiores. 10 inferiores. 1 inferior. Ya está. El mínimo rojo, el máximo verde. Y ahí está en el gráfico. Pero si yo agrego etiquetas aquí, si yo agrego etiquetas, el 142 se va a repetir, se va a duplicar, porque son dos series diferentes. Y lo mismo con el 2. ¿Cómo tendría que hacer para que esto no pase? Porque si yo borro solamente este 12, lo borro, y solamente este 142, aquí se va a ver bien. Pero cuando cambien los datos, miren, acá se replica, 195, 195. 11, 11, porque en realidad yo he quitado la etiqueta de un mes en particular. Y cuando cambian los datos, no es que se vuelva a colocar la etiqueta. Y acá también nos sale en marzo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? En realidad, tendría que crear otra serie de ventas, pero que no incluya ni el máximo ni el mínimo, sino todos los demás datos. ¿Cómo haría eso? Usando una función si. Y le voy a decir lo siguiente. ¿Ya? Lo puedo hacer una fórmula larga, pero otro es más o menos así, ¿no? Decirle si la función... A ver, primero, para que me entiendan solamente con uno. Si, la condición es, si este es igual al máximo de todo esto, si es igual al máximo de todo esto, si es el máximo, entonces pones error. En caso contrario, pones el dato. A ver, miren. ¿Se ve? Le está diciendo, si el dato del mes es igual al máximo, si es igual al máximo, pones un error. En caso contrario, pones el dato. Entonces, aquí, ¿por qué me dio el dato? Porque 25 no es el máximo. El máximo es 199, está en diciembre. Y como solo en ese caso coincide la condición, cumple la condición, solo ahí me da un error. En todos los demás, me da el dato. Entonces, yo tengo en una columna solo el máximo y tengo en otra columna todos los demás datos menos el máximo. Ahora, pero también tengo que sacar el mínimo, no solamente el máximo. Entonces, ¿cómo hago eso? Tendría que agregarle aquí otra condición para decirle que si B2 también es el mínimo. Si es, bueno, no puede ser el máximo y el mínimo al mismo tiempo, ¿no? Si es el máximo o si es el mínimo. Si es el máximo o es el mínimo, pongo un error. En caso contrario, ponme el dato. ¿Se entiende, jóvenes, señoritas? Eso lo voy a hacer utilizando otra función lógica, la función O. Esto es para el caso del máximo, y para el caso del mínimo será muy similar aquí, donde voy a cambiar la función. En lugar de max, le pongo min, el mínimo. Si es el mínimo, si es el máximo o es el mínimo, pones error. En caso contrario, pones el dato. Entonces observen, y ahora hay dos celdas que aparecen con error. Una que corresponde al máximo y una que corresponde al mínimo. Y en todos los demás casos me está dando el dato. Entonces, estas ventas, que voy a llamarle ventas 2, esta es la que tengo que incluir en el gráfico, en lugar de las ventas o los datos originales. Entonces, si este es mi dato original, las ventas, simplemente lo voy a mover, digo ventas 2. Enter. Uy, aquí, ¿qué pasó? Vamos a actualizar. Guardamos. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Ya, le quiero agregar la etiqueta.
Ah, ya. Ya sé dónde está el truco. No, no es por aquí. Ya, lo voy a regresar. Lo voy a regresar. Ya. Si yo agrego las etiquetas aquí, si yo las agrego, me muestra todo esto, como les decía, el valor máximo y mínimo lo está duplicando. Pero yo no quiero que lo duplique, quiero que me muestre solamente una vez, el máximo o el mínimo, nada más. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Opciones de etiqueta, valor no, valor de las celdas. Y las celdas quiero que vayan estas. A ver qué pasó. Agregar etiquetas, ¿ya? Opciones de etiqueta, valor, valor de las celdas. Y aquí quiero que vayan ellas. Ahí está. Ah, pero me sale el error. El error. Ya. Ya, Franklin, está bien. Ajá, esto es. No, no puede ser. Ya le he puesto, pero me sale error, me sale error. Ujú. No quiero que me salga un error. O sea, quiero que no lo muestre simplemente. A ver, cambiar la nueva cantidad. Ocultar celdas ocultas y vacías. Mostrar ND como celda vacía. Rango SEO. Mostrar celdas vacías como Paolo. A ver. Ya, lo que pasa es que si le pongo como vacío, me va a dar lo va a llevar como cero. O sea, aquí, si esto le pongo vacío, me entiendo que te refieres a eso. Ajá, allá, sí funcionó. Tienes razón, gracias. Ya, a ver, aquí, creo que este era el punto. Celda vacía, ya, si le pongo esto y esto. Ajá, ya, tiene razón. Gracias, Pablo, salvaste. Ya, eso también eso es una parte de los gráficos que casi no se suele ver, celdas ocultas y vacías. Mm, mm, ya, da igual con eso, se activa o no se activa, pero ya está. Ya no se repite. Mira, ahora cambiamos los datos ahora. Bien, cambia. Y el máximo y el mínimo solamente muestra rojo o azul, pero ya me está mostrando dos veces, como era antes. ¿Ve? Se cambia, se cambia. ¿Ya? Y esto lo puedes colocar encima, debajo, ya va a depender. Hasta centro. No, centro no. Ya, eso depende, ¿ya? Depende. Opciones de etiqueta. Sí. Y ya está. La idea es resaltar, ¿no? Si pongo sí los datos, entonces este eje ya no sería necesario. Entonces estoy resaltando, ahora en un gráfico de líneas, a diferencia de un gráfico de columnas, estoy resaltando el máximo y el mínimo. Ya, en un gráfico de líneas. También se puede hacer con gráfico de columnas. Sería los mismos datos que ya tienen acá, sería lo mismo, solamente cambiar el tipo de gráfico, columnas. Y tendrían que superponer al 100% para que se muestre una encima de otra. Entonces, y el máximo y el mínimo van a estar por encima. Y con otro color, ¿no? Un azul, un rojo y todo de verde, entonces dice resalta. ¿Ya? Algo así. En otro gráfico, uy, ¿qué pasó? No, esto no. Seleccionar datos, quitamos, quitamos, quitamos. Lo primero sería las ventas.
perdón, las ventas. El siguiente, a ver, ¿qué pasó? Nombre de la serie, ya nombre, ventas, datos, ahí está. Agregamos el máximo, agregamos el mínimo, y en el caso de etiquetas de eje X, los meses. Vamos a aceptar y ahí está. Está resaltando el máximo y el mínimo. Le doy el 100%, superposición de series, 100%, una sola. Esta de aquí, color verde, sin borde, ya sin borde. Este de aquí, que es el máximo, relleno azul. Y este de aquí, que es el mínimo, relleno rojo. Agrego las etiquetas. Agrego etiquetas. Y aquí donde se ve el 0. Aquí se ve el 0. Agrego etiquetas. Ya tanto en el máximo, no sé si observan aquí 0, 0, por ese vacío. Por eso que a mí no me convenía ponerle vacío. En el gráfico de líneas no se ve. Pero es probable que esté por ahí escondido. Pero aquí este 0 no me conviene. Aquí sí me conviene poner, a ver, para no complicar el otro gráfico, voy a poner ventas 3. Ventas 3. El que está detrás lo voy a cortar y lo llevo a estos gráficos. Y este último gráfico lo voy a tratar con esta fórmula, pero en lugar de ese vacío le voy a poner el error. Y en lugar de ventas 2, ventas 3. Ya está. Agregamos etiquetas de datos y ahora ya no aparecen los ceros. ¿Sí? Ya no aparecen los ceros ni en el positivo ni en el negativo. Y le ponemos relleno. Le ponemos ese relleno de datos. Y ya está. Entonces, aquí también en un gráfico de columnas, estoy resaltando el máximo, ya se va el eje, se van las líneas de división principal, le cambio la fuente. Y esta leyenda en realidad no la necesito, porque todos son ventas. Claro, para mí es el máximo, para mí es el mínimo, pero todos son ventas. Solamente es para resaltar. Entonces, yo veo esta evolución mes a mes y rápidamente puedo decir quién es la mínima venta, quién es la máxima venta, sin necesidad de comparar. Y todos los demás datos con otros formatos, otros rellenos. ¿Ven? Y aquí le pueden agregar también el colorcito, si quieren el mismo color, para que sea coherente. Este de aquí rojo, le pone negrita, y esto de aquí de color verde, el mismo verde o un verde un poquito más oscuro. Y así, ya son detalles que cada uno ya le puede ir agregando, ¿no? Pero recuerden, el objetivo es dirigir la vista, la atención del usuario en un punto determinado. ¿Qué es lo que quieres mostrar? Aquí yo quiero que vea, quiero que sepa rápidamente quién es el máximo, quién es el mínimo. Entonces, con relleno de otro color. Y eso tiene que funcionar de tal manera que si se cambian los datos, ese gráfico también cambie. Lo voy a poner por aquí. Cambio los datos y se cambia automáticamente esos colores. No es que hay que darle color a uno por uno. Buscar el máximo y poner el color, no. Sino que automáticamente lo haga Excel.
Sí, muchachos, señoritas. Bueno, ya van a ser casi las 3, nos está ganando un poquito el tiempo. Hay un gráfico más que les quería mostrar que no se suele ver mucho. Aquí está, creo. Ya, esto de aquí. Gráfico, eso se llama velocímetro, similar a lo que se tiene en los autos, ¿no? Un control. Se usa ahora últimamente en los famosos dashboard, pero es un gráfico que por defecto no viene en Excel, ¿ya? Por defecto no hay un gráfico de velocímetro, hay gráfico circular, gráfico de anillo, pero con la combinación de esos dos se puede hacer este gráfico. Entonces, me sirve sobre todo para representar ratios. Por ejemplo, yo tengo el presupuesto de una determinada área en la empresa y tengo la ejecución. Entonces, yo quiero saber qué porcentaje de presupuesto se ha ejecutado. Entonces, habrá un dato 50%, 80%, 100%, ¿no? Entonces, datos de esa forma se pueden visualizar de mejor manera con esto, con un velocímetro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el dato, 35%. Ese es mi dato, es el ratio que sale al dividido ese presupuesto ejecutado. Ahora, voy a crear primero un gráfico. Este es un gráfico circular y detrás hay un gráfico de anillo. Entonces, yo quiero que esté dividido así en cinco segmentos, por ejemplo. Entonces, voy a crear los 5 segmentos, digamos los niveles. Ese sería el 100%. Entonces, a cada uno le corresponde el 20%. Pero como yo quiero que eso represente la mitad de todo el círculo, entonces eso es en realidad el 50%. El otro 50% sería la suma. O sea, la suma de todos ellos sería el otro 50%. Entonces el círculo total sería un 200%, donde la primera mitad la estoy dividiendo en 20, 20, 20 y la otra mitad es el 100%. Entonces, esos 20, 20 son la parte superior y el 100% es la parte inferior, que se está ocultando. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ya? Por un lado. Lo otro es, hasta aquí todavía no está el dato. Entonces, colocar el valor anterior, si quieres, sería el resultado, el porcentaje menos la mitad del puntero. ¿De qué tamaño quieres que sea el puntero? 2%. Entonces será 35 menos 1%. Y lo posterior será todo el círculo menos esos dos que están antes. ¿Ya? Y aquí ya tienes esos 3 segmentos. A ver, lo voy a hacer por aquí rápidamente para que me entiendan. ¿Ya? Eso es lo que voy a graficar. Yo voy a insertar un gráfico de anillo. Me sale esto. ¿Ya? Me sale esto. Ahora, esta parte de verde le voy a quitar el relleno. Voy a decirle sin relleno para que no se visualice. ¿Ya? Solamente me queda la otra parte. Ahora, para que esta parte no esté así de forma vertical, lo voy a hacer girar. Si yo hago girar este gráfico por aquí, digo, sección de anillos, ángulo primer sector. Si yo aquí le pongo, por decir, 90, el gráfico gira 90 grados en sentido horario. Si le pongo 180, y si le pongo como lo que necesito, 270, ya tengo el gráfico. La leyenda no la necesito. El título por ahora tampoco. Entonces hasta ahí es un gráfico de anillos, con 5 segmentos arriba y un segmento grande abajo que está sin relleno, por eso no se visualiza. Ahora, eso todo es el 200%. Lo de aquí también es 200%, donde lo he dividido en 3 partes. Uno, que es el 35% de resultado, menos 1%, que es la mitad del tamaño del puntero, y el resto vendría a ser la diferencia del total menos el valor anterior y menos el puntero. Entonces, estos 3 también los voy a incorporar aquí, pero como un gráfico circular. Voy a seleccionar datos, voy a agregar otra serie que van a ser estos 3 valores. Le doy a aceptar, aceptar. Y está por encima, como un gráfico de anillo. Entonces le voy a cambiar el tipo de gráfico. Le voy a decir, serie 1 también es anillo, pero series 2, donde tengo el dato, quiero que sea un gráfico circular. Y se va a mostrar encima. Ahora, de todo eso, ¿qué me interesa? Me interesa el puntero.
Entonces el puntero es el naranja. Entonces este de azul, le voy a decir sin relleno. Esta otra parte, que es el posterior, también sin relleno. Y solamente me queda el puntero. Pero aquí falta algo. Ese gráfico circular también tiene que girar para que coincida con el otro, 270 grados. Y ahí está. Entonces ya tengo la aguja y tengo detrás, por así decirlo, el velocímetro, ¿no? Entonces sí, a esa agujita solamente darle relleno, ¿no? Relleno, a ver, un ratito por aquí, esta agujita, ahí está. Relleno sólido, sin línea, y aquí le puedo poner, por ejemplo, relleno un color negro. Y ya está. Miren, cuando aquí yo pongo, por decir, 80%, esa aguja cambia. Si le pongo 10%, ¿se dan cuenta? 45% va cambiando la aguja. Y ese es un velocímetro, ¿no? Cambia el porcentaje y la agujita se va moviendo. Y has hecho dos gráficos, un gráfico de anillo con un gráfico circular. Hay hay infinidad de gráficos de velocímetro en Excel, ya depende y se pueden hacer, en lugar de 5 segmentos, algunos hacen con 20 segmentos, con 50 segmentos, con 100 segmentos. O sea, ¿cuánto quieres que represente cada segmentito? En este caso, yo quiero que represente un 20%. Si tú quisieras representar 1%, tendría que ser 100 datos, ¿no? Agregar más datos aquí. Y el otro que quiero mostrar ya para cerrar, eso no lo voy a hacer porque, o sea, se hace de forma similar, pero acá tiene otro detalle. Miren, 20%. ¿Qué pasa si le pongo 50? Le pongo 50, ¿vieron ese detalle? Hasta la mitad. Si le pongo 80, ¿ven cómo se va moviendo? Es un velocímetro, pero se va actualizando. 25%. Empieza de 0 y llega a 25%. Y va cambiando el color también, observen, 90%. Lo que está antes y después cambia. Es un azul un poquito más oscuro, antes y después un color más tenue. ¿Ya? Esto, o sea, el velocímetro como tal se hace de forma similar a lo anterior, al que hice por aquí rápidamente, con el formatito, detalles. Pero ese efecto del movimiento, se hace con macros, se hace con código. ¿Ya? Por eso es que ya ahorita no me alcanza el tiempo para explicarles eso. Y bueno, muchachos, eso es un poquito lo que queríamos mostrar en este taller gratuito organizado por Educa de Perú. Quiero ya estos últimos minutos para aprovechar y comentarles que el día de mañana estamos empezando un programa especializado en Microsoft Excel. El curso es un curso relativamente extenso en sus 3 niveles, básico, intermedio, avanzado. Y vamos a empezar desde lo más básico, como es las formas de abrir y cerrar la aplicación Excel, ¿no? De abrir y cerrar Excel. Puede pasar algo muy simple, pero hay 4 hasta 5 formas de hacer eso. Y cada una se diferencia en el tiempo que te vas a demorar. Vamos a ver el tema de celdas, formatos, el uso de fórmulas, diferentes tipos de fórmulas, funciones, la función sí, la función o también. Desde luego, con más detalle, explicando la sintaxis, haciendo más ejemplos para que se pueda entender mejor. La parte de tablas de datos, filtrar, ordenar. La parte de gráficos, un poquito de lo que hemos visto hoy día, es este tema de gráficos, donde vamos a hacer desde gráfico más sencillo, más simple, de columnas, de líneas, de barras, de circular, hasta los gráficos especiales. Algunos que hemos visto hoy día, pero también hay otros más. ¿Ya? Hay muchos más gráficos especiales que se puede hacer con Excel. ¿Ya? Lo dedicamos un poquito más de tiempo, evidentemente, a cada tema, ¿no? También en Excel intermedio, formato condicional, lo que vimos ahora en la parte de los gráficos, pero aplicado a celdas principalmente. Protección de datos, herramientas de datos, texto en columnas, quitar duplicado, validación de datos, filtros avanzados. Y un tema bastante importante también dentro de la programación en Excel son las tablas dinámicas, ¿no? Tablas dinámicas, vamos a ver aquí también desde cero, desde lo más básico con una tabla dinámica hasta los conceptos más avanzados. Y en la parte de Excel avanzado tenemos otras funciones.
unas funciones más avanzadas, las lógicas, las funciones de base de datos, funciones de búsqueda, buscar B, buscar X, la más conocida ahora, la más usada. Otras herramientas de análisis de datos, como es buscar objetivo, tabla de datos, administrador de escenarios y Solver. Ustedes que son economistas, pues Solver se utiliza bastante para el tema de optimización, hallar mínimo, hallar máximo, con esa herramienta en Excel. Más sobre tablas y gráficos dinámicos. Aquí hay algunos elementos ya más avanzados sobre el origen de datos, la segmentación y la vinculación con Power Pivot, ¿no? Una herramienta que últimamente se está utilizando bastante. Y aquí están los gráficos avanzados, ¿no? Aquí vemos también algunas otras cositas de los gráficos, como por ejemplo esto, ¿no? Cómo mentir con gráficos. Los gráficos se utilizan también para eso, para mentir, para manipular. Y se sorprenderían cuánto se hace esto en la prensa, no solamente en el Perú, ¿no? Sino en general. Pero bueno, este tipo de cositas lo vamos a ir viendo en este programa que empezamos el día de mañana. Y bueno, los estamos invitando. Espero que les haya gustado esta pequeña sesión de muestra. Y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchachos. Hasta luego.